Buenas tardes, bienvenidos. Tengo ya la Biblia abierta, ya preparada en el libro de Hebreos, y recordando que llegamos a este libro, aunque hacía mucho tiempo que pensaba que teníamos que leerlo cuidadosamente, recordando que venimos después del Salmo 119, ¿sí? Y le he contado a varias personas ese tema de que nos motivó a llegar hasta acá en el Nuevo Testamento, el hecho de este judío creyente, fiel, que encontramos en el Salmo 119, tenía, clamaba de alguna manera en su vida por encontrar la salvación, mencionaba la salvación. Y aunque no sabía exactamente a qué se refería, encontramos ese sentir que nos llevó a recordar el libro de Hebreos para poder leer. Bueno, estuve leyendo algunos materiales que hablaban, por ejemplo, de la existencia, ¿no? en el siglo I de comunidades judías en distintos lugares, y que es posible que el autor escribiera específicamente a una comunidad local, ¿no? Judía. De todas maneras, esto es evidente porque la carta se llama a los Hebreos y porque evidentemente está escrita por un judío. Ustedes recordarán que hablamos de Apolos, uno de los considerados posibles autores, y que me he encontrado con varias personas que me dicen, sí, yo también siempre pienso que fue Apolos el autor de esta carta. En medio, el hecho de ubicar que sea Apolos, pero también se ha hablado de otros del tiempo, de este tiempo del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos permite ubicar esto en medio del Imperio Romano, del siglo I, después de la muerte y resurrección de Jesús, y con el trasfondo que cada uno te traía, ¿no? Religioso, de sus creencias. Y entonces a este grupo que tiene que haber conocido a Cristo y tiene que ser creyente, pero hay una necesidad de hacer lo que hace el autor, que es, va presentando todo el trasfondo con la palabra de Dios del Antiguo Testamento. No sé, ni se me ocurrió contarlas, pero dicen que hay casi 100 citas del Antiguo Testamento en la carta a los Hebreos, ¿sí? Y que la presentación, por eso el hecho de pensar en alguien Apolos, que se decía, dice en el libro de Hechos que era poderoso en las Escrituras, como alguien meticuloso, muy sabio, muy conocedor, y presentando todo el tiempo contrastes, porque él lo que quería mostrar es la necesidad de descubrir en Jesucristo que Él era la respuesta, ¿sí? A el preanunciamiento y el anunciamiento de un Mesías que iba a venir en los postreros tiempos, y de que hubiera un reconocimiento en Jesús como superior, y empezó por los ángeles, por Moisés, por el sacerdocio arónico, o sea, el sacerdocio que se había establecido en tiempo de Moisés en base o con la relación a Aarón, el primer sumo sacerdote. Bien, yo animo a que leamos el libro de los Hebreos, porque aunque esa explicación a los que no tenemos trasfondo judío puede considerarse no necesaria, sin embargo, nosotros estamos con la Biblia abierta, la Biblia completa, y es muy importante que siempre tengamos en cuenta esa unión perfecta que Dios nos ha dejado en la Biblia entera, así como la tenemos, con lo que era todas las cosas que Dios hizo, enseñó para formar un pueblo, para enseñarles a relacionarse con Él en primer lugar. Por eso tenemos tantas indicaciones acerca de la adoración a Dios, y
entre ellos como sociedad. Pero acá estamos con este autor que está planteando que no deben quedarse aferrados a las enseñanzas del pasado, sino que lo más importante era ser fiel a Jesús, ¿sí? Pero por ahora que terminamos el capítulo 8, que vamos al 9, seguimos tratando de desentrañar y de comprender todo ese trasfondo, porque él sigue apuntando a que tengamos a Jesús en el lugar que le corresponde en relación con todo el trasfondo, que es el que tenemos en el mundo judeo-cristiano del siglo I. Bueno, ayer habíamos leído, me parece que hubo un versículo 7:25 que dejé pasar por alto algo. También Jesús puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Me acuerdo que hablamos que había dos palabras rotundas, completo y siempre, pero no sé si recalqué lo que ha hecho que lo tenga subrayado, para interceder por ellos. Los que se acercan a Dios por medio de Jesucristo, Él está, siempre dice, intercediendo. Esta es la misma idea que nos había dejado el apóstol Pablo en Romanos 8, donde dice primero que el Espíritu Santo intercede por nosotros y después dice que Jesús intercede por nosotros. De manera que en cualquier tipo de duda o aflicción que tengamos, siempre recordar que Jesús mismo está intercediendo por nosotros. Pues en este capítulo 8 venimos hablando, ahí introdujo, digamos, Apolos, el tema del pacto, diciendo hubo un primer pacto y después hay un segundo pacto. Y lo dice de una manera tan rotunda en el 8:13, al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto el anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. De manera que, no sé bien cómo decirlo, pero hay últimamente un interés especial en todas las enseñanzas llamadas judaizantes, ¿sí? Nosotros estamos acá, estamos de este lado, estamos del lado del Nuevo Testamento, Jesucristo que ya vino, que estableció el reino de los cielos y que no podemos mirar para atrás, ¿sí? Lo que este autor y todo el Nuevo Testamento apunta a aceptar a Jesucristo, a entregar la vida a Él, dejar que Él obre en nosotros y vivir en fidelidad a Él. La cita larga del Antiguo Testamento, una de estas casi 100 que hay, era la de Jeremías 31, que después encontré que nuevamente la vuelve a mencionar, porque era un poco reiterativo este autor. Pero vamos al capítulo 9, que tiene como título El culto en el tabernáculo terrenal. De manera que en el anterior hablaba de la manera en que se elegía el sumo sacerdote, para decir que Jesús es el sumo sacerdote, y acá habla de elementos del culto. Ahora bien, el primer pacto, claro, ya había dicho que era obsoleto, que ya había envejecido el primer pacto, pero vuelve otra vez, evidentemente porque considera que tiene que seguir aclarando por contraste. El primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que había retoñado, estaba florecida la vara de Aarón,
y las tablas del pacto. La segunda vuelta que el Señor le había dado a Moisés, las tablas con los 10 mandamientos. Encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra el lugar de la expiación. Pero ahora no se puede hablar de eso en detalle. Ahora, no hace muchos meses hemos leído el libro del Éxodo, después de los 10 mandamientos, y este es un resumen perfecto de todas las indicaciones que Dios dio por medio de Moisés de lo que quería de ese lugar, que fuera inspirador, que fuera el lugar al cual ellos iban por la expiación, el perdón de los pecados, reconocimiento de las culpas, ¿sí? Y toda la historia, porque si estaba la vara de Aarón, una urna que contenía el maná. Versículo 6. Así dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto, el lugar santo. Pero en la segunda parte entra solamente el sumo sacerdote y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. ¿Sí? Como ven minuciosamente, si alguien no ha incursionado mucho por el Antiguo Testamento, sepa que en el libro de Éxodo y en el libro de Levítico vamos a encontrar capítulos y capítulos con detalle de todo esto. ¿Sí? Recordemos que Moisés estuvo con el pueblo de Israel en el larguísimo recorrido de 40 años hacia la tierra prometida, ¿sí? Y Dios les había ordenado todas estas cosas para que fueran el orden quizás, la manera de disponerse sus espíritus y sus mentes también, pueblo que andaba vagando por el desierto, con todo este tipo de cosas para centrarse en la adoración a Dios. Se me ocurre pensar que es una pena que gran parte del cristianismo se quedó pegado a muchas de estas cosas, ¿sí? Y que entonces los cultos cristianos del catolicismo, por ejemplo, tienen mucho de los sacerdotes, de la ropa, de todo ese tipo. ¿Sí? Acá, Apolos, o quien sea el autor, está diciendo, está hablando de esas cosas como obsoletas, porque él quiere presentar otra cosa. Con esto, el Espíritu Santo, y acá habla el Espíritu Santo, da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se ha revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Uy, esto parece bastante cerrado, pero lo va a explicar, ¿eh? Mientras siga en pie el primer tabernáculo, mientras tengamos el lugar santo ahí con todos esos elementos que recuerdan el pasado, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Y me llama la atención de que habla del Espíritu Santo que que es el que ayuda a entender la diferencia entre las creencias pasadas y lo nuevo. Esto nos ilustra hoy en día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. ¿Qué tal? Fuerte, ¿eh? Fuerte. Todo eso que era tan valioso para toda la vida del pueblo judío hasta el siglo I, dice, no tiene poder para ayudar al culto, ayudar a la cercanía con Dios, pero no tiene poder para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto, o sea, limpiar los pecados. No se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, válidas solo hasta el tiempo señalado
para reformarlo todo. Este libro hay que gustarlo y darnos cuenta de la precisión, la delicadeza también, porque está diciendo, hermanos, están equivocados. Ustedes están en Cristo, pero vienen cargando toda la religiosidad antigua. Muy bien, versículo 11. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, está hablando del templo de Jerusalén, ¿eh? No está hablando de un tabernáculo. Al presentarse como sumo sacerdote en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. Me viene a la memoria Zacarías, ¿no? El papá de Juan el Bautista, que tuvo la revelación acerca de su hijo cuando estaba entrando esa vez al año en el lugar santísimo. Entonces, Jesús lo hizo una sola vez. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Dios quiera que a todos los que lean el libro de Hebreos y estén pegados con cosas de religiosidad antigua puedan tener clara la obra y la liberación de Jesús. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociada sobre personas, que eso era lo que se hacía, impuras, las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, los ritos judíos, cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios. Entonces, acá viene el verbo principal, ¿eh? Cuánto más la sangre de Cristo que se ofreció purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Acá está la salvación en Cristo. Confrontada, ¿vieron cuántas páginas hemos leído? Confrontadas con la antigua religiosidad que está en la palabra, que está en la Biblia, pero no es para que la sigamos en el día de hoy, porque acá está hablando de que Jesús hizo un sacrificio una vez y para siempre. Por eso, voy por el versículo 15, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto. Al final del otro capítulo había dicho eso, hablado de un nuevo pacto. Acá habla de un nuevo pacto. Mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Acá está la conclusión, el cumplimiento a esa palabra. A ver, me estoy acordando de Hebreos desde el comienzo de la carta a los Hebreos. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. De todo esto que está hablando de que Jesús es el cumplimiento, acá llega a decir que llevó la purificación de los pecados, y acá estamos en el capítulo 9. Cristo es mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto.
no está hablando de la resurrección, ¿sí? Porque está confrontando acá el tema de los sacrificios de sangre que hacían los judíos del Antiguo Testamento y la purificación que logró Jesús. En el caso de un testamento, y vuelve a explicar el maestro, es necesario constatar la muerte del testador, pues un testamento solo adquiere validez cuando el testador muere y no entra en vigor mientras vive. Por eso Jesús, después que murió. De ahí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre. Después de promulgar todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, Éxodo, después de 20, después de los mandamientos, Moisés tomó la sangre de los becerros junto con agua, lana escarlata y ramas de hisopo, y roció el libro de la ley a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado que ustedes cumplan. Para el segundo pacto, ayer lo dijimos, Jesús dijo las mismas palabras. De la misma manera, roció con la sangre el tabernáculo y todos los objetos que se usaban en el culto. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Estoy en el versículo 22 y digo, no hemos leído nada de todo lo de Éxodo, de Levítico, pero bueno, acá el maestro lo está explicando cuidadosamente para los que no somos judíos también, pero marqué dónde está esto explicado de una manera. El Levítico 22 es, a ver, yo tenía 2 citas de Levítico, pero vamos a ver cuál es la de Levítico 22. Esperen que me fui. A ver, vamos a volver a mirar. Levítico 17, por eso. Levítico 17, fíjense. Porque la vida de toda, 17:11, porque la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar para que hagan propiciación por ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. Desde que hemos leído tantas páginas del Antiguo Testamento, tengo la claridad de que esto era, primero, propio de las religiones antiguas, ¿no? Todas las religiones antiguas tenían la ofrenda por medio de animales, pero a ese pueblo que recién había salido de la esclavitud, que era analfabeto, Dios les da también esas mismas prácticas, porque eran visibles, porque eran representación, y muchas veces la gente necesita tener en el aspecto religioso, hablemos, representación. Dios los guió a hacer todos estos ritos y todos estos con esa explicación. La vida está en la sangre, por eso el derramamiento de sangre tenía que ver con entrega. Con esto de que la gente necesita representación, me hace pensar en iglesias con tantas estatuas, ¿sí? Cuando después de Cristo no necesitamos más. Ni tampoco recordar tanto a Jesús crucificado cuando lo tenemos resucitado. Pero acá, el autor de Hebreos está volviendo atrás para que el pueblo judío pueda volver adelante y descubrir a Jesús. Bueno, entonces ahí leímos entonces en Levítico, que es el gran libro. En Éxodo están todas las prácticas que el Señor iba mostrando, pero en Levítico después se repiten con mucha más explicación, con mucho más detalle. Muy bien, así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con esto. Copias de las realidades celestiales fueran purificadas con estos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a ellos.
Y entonces ahí viene. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, del templo, sino en el cielo mismo. Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, sino en el cielo mismo. Acá está hablando de la resurrección y no pone la palabra, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Fue cuando leí este versículo que dije, pero si en 7:25 dice que Él intercede por nosotros. Entonces, no entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez. Acá ya tenemos a Jesús resucitado. No entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Aunque por ahí lo dice que el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio por sus pecados y por los del pueblo, porque todos somos pecadores. Pero acá dice que Jesús no entró en el cielo vez tras vez como entra el sumo sacerdote. Si así fuera, Cristo hubiera tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo, si Él hubiera estado en el cuerpo de cada sumo sacerdote, que una vez por año. ¿Sí? Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, de manera que todas las doctrinas del mundo oriental acerca de la reencarnación está totalmente negado con estas palabras. Acordémonos, Hebreos 9. Vuelvo a leerlo, 9:27. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Es intenso este capítulo, ¿sí? Lo mismo que el anterior y que el anterior. Son capítulos que hay que leerlos despacito, como los estamos leyendo, que si hace falta hay que mirar las referencias, ir a ver Éxodo y a ver Levítico, pero nos interesa especialmente lo que es el nuevo pacto, y el hecho ese de explicar a los hebreos que esos sacrificios a los cuales estaban atados, creyendo que con eso llegaban al perdón de pecados, Jesucristo lo hizo y llevó los pecados presentando de una vez para siempre. Ahora, no lo dice acá y lo deberá decir después, no quiere decir, ¿sí? Con la entrega a Jesucristo, nuestros pecados son perdonados. Ahora, si Él sigue intercediendo por nosotros siempre, como dice 2 veces en este libro, necesitamos que Él nos ayude a llevar nuestra vida con tentaciones para el pecado, y ya lo ha dicho y lo volverá a decir, ¿sí? El Señor nos guía para llevar una vida sin pecado, porque Él ya nos limpió de pecado una vez en la cruz. Muy bien, no había tomado tan en cuenta que Él hablaba acá en este mismo capítulo de la resurrección. ¿Bien? Tenemos todo el tiempo que estar descubriendo cosas que el Espíritu Santo nos revela y que una lectura cuidadosa y con necesidad de nutrirnos de la palabra tenemos. Llegamos al final del capítulo 9, vamos al capítulo 10, en el día de mañana, si Dios quiere. Que Dios los bendiga, seguimos con toda la programación de este día especial. Será hasta mañana.